En el tema de la mañana del Bronx, creo que ya por encimita, no sé si logró escuchar todo lo que mencionamos antes de abrir la llamada. Y obviamente queremos conversar con usted y tratar de hablar con toda la audiencia del Bronx sobre la incertidumbre. Esto no está claro, esto sí, de qué es lo que va a pasar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay gente preocupada y todo el mundo en Panamá está, tú sabes, ¿no? Un poco preocupado con los gastos, que si por este lado no se pronuncia el otro, ¿qué vamos a hacer? Y a fin de mes, ya hoy es 30, tengo que pagar el plazo de, ¿sabes, no? Entonces, hay una incertidumbre en todo Panamá con todo lo que está pasando por el COVID-19. Bienvenido al Bronx, bienvenido a Telemetro Radio. Sí, muy buenos días a todos los que escuchan el programa El Bronx diariamente. La verdad es una situación muy delicada, independientemente del tema del COVID. Hay muchas personas que se están preguntando cómo van a hacer para solventar sus temas de alquileres. Correcto. A partir del 9 de marzo, que se dio el primer caso, se adoptaron alrededor de 18 medidas económicas tendientes a resolver los problemas relacionados a la imposibilidad de los ciudadanos de poder cubrir sus gastos. Estas obligaciones financieras durante el tiempo que dure la crisis y que se ha estimado por 90 días. A raíz de esta situación, el Ministerio de Vivienda, el día exacto 24 de marzo, el decreto 507, en el artículo 9, ordena la suspensión de los términos dentro de los procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de gobierno. La ministra de Vivienda informó que por un periodo de 90 días prorrogable, porque se mantiene en el decreto, y sustentado en la ley 93 del 4 de octubre de 1973, se suspende todo tema relacionado a lanzamientos y desalojos. Y le hace un llamado a los dueños de los inmuebles para que tengan una relación contractual con los arrendatarios y poder llegar a un acuerdo pasados los 90 días. Dentro de este decreto se toma un tema muy importante que son las áreas dentro de los PH, que son los pagos del mantenimiento de los mismos. También se suspende solamente a las personas que no puedan hacerlo, pero también se le hace el llamado a las juntas directivas de los PH a no tomar medidas de corte de gas, de agua, de luz a los propietarios que tienen estos inmuebles alquilados. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? Pasados los 90 días, se debe llegar a un acuerdo de crear una adenda dentro del contrato de arrendamiento para que ustedes, las personas, puedan cumplir con los adeudados, porque también tenemos que tener claro que hay muchas personas que son dueños de un apartamento, que lo compraron con su esfuerzo y pues también tienen un ingreso de ese alquiler. Entonces llegar a un acuerdo. El tema está en que hay muchas personas que tienen trabajos que dependen del día a día, llámese restaurante, llámese alguna oficina que tiene ingresos productos de contratos que hacen con otras empresas diarias y que posteriormente no sabemos si van a seguir funcionando y qué va a pasar después de esos 90 días con este tipo de empleo. Pero también se le hace un llamado a los que son funcionarios públicos, porque cuando tú firmas un contrato de arrendamiento, te piden tu contrato de trabajo. Y si tú te mantienes trabajando en este momento en empresas privadas que siguen pagándole a sus colaboradores y en el gobierno igual, se debe cumplir con estas obligaciones si tú tienes esa ventaja. El tema es para las personas que tienen un tipo de empleo que no es de la empresa privada en función de que trabajas para una compañía grande o una empresa grande, y para el Estado. Mientras tanto, debe cumplir con esas obligaciones. Así como, digo, para
para que entendamos así más masticadita la cosa, porque como han caído tantos temas en desacuerdo porque un banco dijo que sí, el otro todavía no ha dicho, el presidente dijo que nadie le va a quitar el cable, ni el internet, ni el teléfono, pero ya me mandaron un mensaje que si no pago me cortan el teléfono. Pero en el caso particular de, por ejemplo, el alquiler de un apartamento o el alquiler de un local, porque yo tengo un pequeño negocio, la ley establece que no me pueden sacar del apartamento gracias a los arreglos que se tienen ahorita, señor Arturo. Correcto. Esto se toma en principio, todos estos decretos se toman en principio a lo que establece el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, donde el Estado panameño tiene por obligación proteger a las personas nacionales y extranjeras y los bienes. Entonces todo esto forma parte entre los bienes. ¿Tú te imaginas en este momento de una crisis, de una pandemia, que el propietario de un apartamento te diga tú tienes que desalojar cuando el gobierno nacional ha decretado un estado de emergencia que nadie puede estar en las calles? Claro. ¿No? Entonces, quien haga ese tipo de acciones también va a ser castigado penalmente. Entonces, por eso se tomó esta medida de 90 días y el gobierno, y en este decreto del Ministerio de Vivienda, la ministra ha sido muy clara de 90 días prorrogables. Claro, o sea que puede hasta extenderse. Ayer se anunciaba que el inicio del año escolar iba a ser en junio. Ajá. Ya hoy la ministra de Educación da otro discurso que posiblemente para agosto. Sí. Las cosas se pueden extender un poco. Tengo una consulta y es que el tema de la mañana casualmente es incertidumbre. Correcto. Si el gobierno, a través del tema específico que estamos hablando, que es el MIBIOT, habla en su discurso hace un llamado para que lleguen a un acuerdo. Yo no siento allí una orden, yo no siento un tienes que. Yo lo que siento es un llamado a la solidaridad. Eso me deja en incertidumbre. Total. Entonces, en el caso específico... Vamos a poner un ejemplo. Sí. Si tú eres funcionario de una institución pública que tú ganas, tienes un buen salario, el gobierno va a seguir pagándole a sus funcionarios. Claro, correcto. Entonces, debes cumplir con tus obligaciones. El tema específico básicamente va a ser para las personas que no tienen. En un momento dado abrieron una empresa, tienen que volver a cerrar, el que trabajó en un restaurante que todos en su mayoría han cerrado, igual otro tipo de empresas que se están, ya le han dicho a su, conozco el caso de una joven que trabaja por una empresa de transporte y ya llegaron a un acuerdo. O se van porque no podemos seguir pagando o rebajamos hasta la mitad del salario. Y esos son acuerdos que tú llegas con el empleador. Claro. Entonces, este tipo de situaciones, y la joven me llamó y me dice, ¿cómo voy a hacer con la escuela de mi hija? Incluso esto va mucho más allá. Aquí tú vas a ver después que pasa esta crisis los juzgados de familia con el tema de las pensiones alimenticias. Correcto. ¿Ves? Entonces, todas estas situaciones va a llegar... Es una cadena. A llevar una cadena y se hace un llamado a que tiene que haber entendimiento entre las partes. Tiene que haber un entendimiento entre las partes para que esto se supere. En el caso específico que tú mencionaste, usted mencionó el tema de los PH, de considerar el pago o no del mantenimiento. Me quedé pensando, y estas empresas que le brindan servicio a PH, en el caso de tu agua servida, etcétera, ¿cómo estas empresas van a recibir pago? Sí. Bien, los pagos, vuelvo y te repito, en el acuerdo, en el decreto se manifiesta que el que puede seguir pagando su cuota de mantenimiento, que la haga. Sí. El que no lo puede seguir realizando, pues entonces tiene que llegar a un acuerdo con la Junta Directiva. Se le hizo el llamado a este tipo de empresas que hace ese tipo de mantenimiento que no puede limitar o cortar el uso de estas necesidades a los PH y a las residenciales. Ok. Oye, a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, en el Instagram, @elbronxtmr, está el post del tema que estamos hablando. Ahí pueden escribir sus preguntas
para que nuestro invitado vía telefónica, el señor Arturo, pues, si tienen alguna pregunta, nosotros se la elevamos y entonces él pueda contestar. Me están escribiendo muchos oyentes, por lo menos Alexander Ocaña, que estamos hablando en el caso específico de la gente que tiene su casa alquilada, PH, etcétera, etcétera. Pero él me pregunta, ¿y qué pasa con los comerciantes que no tienen, no salen y les cobran? Si el MIBI no ha exonerado nada, solo negociar, ¿cómo se maneja esta situación? Escriben algunos oyentes, señor Arturo. Bien, todo esta normativa va relacionada a todos los temas, no solamente tema de alquileres de vivienda. Ok. El Ministerio de Vivienda está regulando todos los temas, incluso en los alquileres de negocio. Vamos a ponerte un ejemplo. Si en este momento, pasados los 90 días, el dueño de la propiedad donde tú tienes alquilado tu negocio, correcto, te abre un proceso en un juzgado municipal civil por el no pago de la cuota de arrendamiento, créeme que cuando tu abogado vaya a sustentar en el juzgado civil por qué no lo pagaste por la crisis, va a perder. ¿Ves? Entonces todas estas situaciones se van a presentar, pero si tú eres el dueño de un apartamento y tú vas a un juzgado civil y tú presentas que tú te atrasaste en la cuota de arrendamiento y el dueño presenta un contrato de trabajo que tú devengabas $2,000 en el gobierno y que nunca fuiste despedido durante la crisis del COVID, tú debiste conversar con el dueño del apartamento y a un acuerdo y decir, bueno, estamos en una crisis, no sabemos el tema alimentario cómo va a pasar, yo te pago 400, pero voy a pagarte tanto, pasada la crisis me voy a reponer. Todo esto va a ser en función de entendimiento, claro, pero no se puede desalojar a nadie. Nosotros sabemos que el órgano judicial está cerrado, donde se llevan muchos de estos procesos en los juzgados civiles municipales. Y los jueces de paz, ninguno, todos tienen la instrucción de no tramitar ningún desalojo a ninguna en cuanto son temas de arrendamiento. Tengo este tema de arrendamiento del que está dando realmente palo, porque a pesar de que se extiende a todos los demás temas, es como el más sensitivo. Acá me llega una pregunta. Dice acá, ¿qué pasa con los apartamentos que se pagan con el mismo alquiler y ellos no pagan porque están obviamente suspendidos, ¿no? Pero no se sabe si están o no cobrando. Y lo segundo por ahí mismo es que pasados los 90 días, coincidencialmente, vence el contrato. ¿Qué pasa con la renovación? ¿Están obligados a renovar, no renovar? Sí, en el tema de la renovación, ahora, aquí hay un punto muy importante y que ese es un tema que el Ministerio de Vivienda y las autoridades de gobierno no va a esperar el último día para decir se va a extender. Aquí las autoridades se van a dar cuenta antes de los 90 días si esta crisis se va a extender o no. Entonces van a renovar este decreto donde van a decir los 90 días se van a prorrogar a 30 o a 60 días más, o los días calendarios que ellos manifiesten. Pero ningún contrato, los contratos de vencimiento de arrendamiento que se cumpliese, ponte que en el mes de marzo, tú no puedes, pasados los 90 días, decirle a la persona te tienes que ir. No se puede. No se puede. Eso, y mira, y así como te toqué el tema de los procesos de familia, va a ser igual con el tema migratorio. Todos aquellos extranjeros que se vencían en este mes, en el mes de marzo, y que tenían su dinero para pagar la renovación, van a poner en una balanza, o pago mi renovación o compro alimentación. Entonces, pasado el tiempo, incluso en el tema migratorio, el gobierno va a tener que tomar un espacio para decir no van a ser multados por ese tema. Pero hasta el momento no lo ha hecho. Hasta el momento no lo ha hecho. Volvemos al punto de la incertidumbre, ¿no? Ojalá que todos estos decretos si entiendes bien el decreto, se suspende. Están suspendidos todas las situaciones administrativas dentro del gobierno. Si tú hoy vences, está suspendido eso. Vuelve a retomar cuando pase la crisis. Bueno, yo creo que
Que están tenemos, los oyentes sí, escribiendo, están los oyentes escribiendo bastante en Sí. redes sociales, @elbronxtmr. Obviamente también me están escribiendo acá al teléfono. Hay muchas preguntas, pero entonces Todos los términos están suspendidos. Si un extranjero, y estábamos hablando del tema de arrendamiento, pero si un extranjero vence en el mes de marzo, está suspendido el término. Él tiene que, pasado la crisis, entonces nuevamente se retoma su estatus. Es igual, si un contrato de arrendamiento vence en el mes de abril, pasada la crisis, el dueño del arrendamiento no te puede decir te tengo que sacar, porque había un vencimiento del término. Ok. preguntan los oyentes, ¿cómo hacemos los colegiales? Gracias, Bolívar Patiño en sintonía. ¿Cómo hacen los colegiales en este caso también? Bien, Preguntan en los este caso oyentes. tengo entendido ya que he conversado con taxistas amarillos, que ya por el vencimiento de los términos también entra el no quitarle los taxis, y las empresas alquileres, en el caso de los taxis amarillos, en muchos casos no le están quitando los taxis y están llegando a manejar las cuotas diarias de otra manera a lo que ellos tenían estipulado. Okay. Todo lo que es término está suspendido. Quien tome una decisión arbitraria en contra del decreto y siga cobrando o no respete el vencimiento de los términos, sabemos que pasado esta crisis, la persona afectada puede utilizar una medida por daños y perjuicios contra la persona que afectó esta situación. Ah, ok. De allí entonces que la conclusión puede ser que el gobierno está haciendo un llamamiento al entendimiento entre las partes. Así es. Tengo el caso de un joven que hizo un contrato de compra y venta con un señor de un carro que lo estaba utilizando para una plataforma y le cerró el GPS, lo cerró, bloqueó. Entonces conversé con él y entendió cuál era la medida que se estaba dando y pues ya ha permitido que el joven nuevamente utilice su automóvil. Escribe un oyente vía redes sociales. Yo tengo mi casa alquilada y en el momento estoy viviendo de ese alquiler, ya que trabajo en el gobierno y me mandaron de vacaciones sin... ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, que se haya mandado sin salario del gobierno, yo creo que no. Esa pregunta está en la cuenta del Bronx TMR en este momento. Sí, lo han debido de mandar de vacaciones, como muchas instituciones del Estado. Correcto. Y muchas empresas privadas, sus funcionarios que tenían y sus colaboradores derecho a sus vacaciones las están tomando y se le tiene que pagar. Claro, correcto. Se le tiene que pagar completa con todas sus deducciones. Ahora, aparte de eso que dijo el oyente, pero ¿qué pasa si, ejemplo, pues, yo vivo de... Mi ganancia son que yo tengo 2 cuartos de alquiler y yo vivo de eso, pero por lo que está pasando en este momento, como usted dice, y hay que tratar de ayudar y todo lo demás, o sea, yo como dueño en este momento no puedo cobrar absolutamente nada, pues. Bien. Te voy a poner un ejemplo. Ajá, correcto. Si yo trabajara en una institución del gobierno y tú me alquilas a mí el cuarto, entonces te vas a dar cuenta si yo fui despedido o si mi empresa quebró o no. Correcto. Entonces, si yo sigo trabajando en una institución del Estado y tú sabes que a mí no me han votado y me están pagando, yo debo cumplir con esa obligación. Ok. Lo que no se puede hacer en estos 90 días, porque también vamos a hablar claro la palabra como es, va a haber mucho juegavivo. Sí. ¿No? Entonces, lo que no se puede hacer en estos 90 días es que entonces tú le abras un proceso por incumplimiento de ese contrato de arrendamiento. Tienes que esperar los 90 días que pasen según lo que manifestó el acuerdo.